esta oportunidad quiero invitarte a que estudiemos la verdadera aplicación del texto de Mateo 28:19. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor tómala y léelo conmigo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado al leer este texto para poder interpretarlo, ya que lamentablemente muchas personas le han dado una mala interpretación a este texto y a la aplicación de él como tal. Ahora, si empezamos a analizar, aquí dice bautizándolos en el nombre. Está hablando de forma singular, no en los nombres de manera plural. Al leer el texto de Mateo 28:19, nosotros debemos tener cuidado en la interpretación, ya que cuando Jesús dice bautizándolos en el nombre, nosotros debemos saber, identificar de qué nombre o en qué nombre Jesús está mandando a bautizar. Porque la palabra Padre o la palabra Hijo no son nombres, son pronombres. Esto es como si tú fueras a un banco a reclamar un cheque que páguese al nombre del Padre o páguese al nombre del Hijo. No tiene sentido. Así como cuando tú vas al banco a cobrar un cheque y ese cheque debe llevar el nombre del portador, asimismo cuando nosotros aplicamos Mateo 28:19 debe llevar un nombre, porque la palabra Padre o la palabra Hijo no son nombres. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Eso me convierte en un padre. Pero el hecho de que yo sea padre, yo tengo que tener un nombre. Yo tengo mi nombre. Asimismo, yo tengo mis padres. Al yo tener mis padres, eso me convierte en un hijo. Pero aunque yo sea un hijo, yo tengo mi nombre. Asimismo, cuando Jesús dice en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, está diciendo que debemos identificar ese nombre. En el nombre del Hijo nos está diciendo que debemos identificar el nombre del Hijo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es ese nombre en el que Jesús ha mandado a bautizar? Porque esto no se trata de leer Mateo 28:19 y así tal como tú lo leíste o como yo lo leo, salir a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, esto se trata de darle la verdadera aplicación a este texto de Mateo 28:19. Y para darle la verdadera aplicación, nosotros tenemos que saber cuál es ese nombre. Sabemos que cuando Jesús es resucitado, Él se le presenta a sus discípulos y está con ellos durante 40 días. Si tú lees conmigo el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, dice así: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús durante esos 40 días fue donde le entregó a sus discípulos este mandamiento de Mateo 28:19. Pero dentro de ese mandamiento, en Hechos capítulo 1, verso 4, Él les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Note esto, Jesús les da el mandamiento o el mandato de Mateo 28:19, pero también les dice: no se muevan de Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí. En el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les da el mandato de Mateo 28:19. Luego en Hechos 1:4 les dice: pero no vayan todavía, esperen en Jerusalén. Y en el verso 5 les dice: porque primero necesito que ustedes reciban la promesa. Primero necesito que ustedes reciban el Espíritu Santo, que ustedes sean revestidos de poder, revestidos de la unción, para entonces salir a predicar el Evangelio. Y en el verso 8 les dice algo muy poderoso. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ya hayáis recibido ese poder, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Note lo interesante. Jesús les da el mandato, Mateo 28:19. Luego les dice, pero no vayan todavía. Ustedes tienen que esperar en Jerusalén. Sí, ¿qué tienen que esperar en Jerusalén? Primero recibir el Espíritu Santo. Y les dice, ¿por qué necesitan el Espíritu Santo? Porque cuando ustedes lo reciban van a recibir poder. Y después de que reciban ese poder, entonces ustedes van a empezar a predicar y a darle la aplicación a Mateo 28:19 y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante. Ahora, Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, Jesús les dice, esperen en Jerusalén. Y es ahí cuando los discípulos esperan en Jerusalén, en el aposento alto. Dice que habían como 120 reunidos en ese lugar. Y de repente sucedió lo del día del Pentecostés. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay algo interesante. Jesús, después de haber resucitado, está con sus discípulos durante 40 días. Les dice que esperen la promesa del Espíritu Santo y esa promesa se demora 10 días. Entonces, 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, más 10 días que se demoró en llegar la promesa, eso da un número 50. Este número 50 significa penta o significa pente, que es ahí donde nace el Pentecostés, la cual es una festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua. Para nosotros, celebramos 50 días después de Pascua en que los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Verso 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Por lo tanto, la señal de que una persona ha recibido la promesa del Espíritu Santo es cuando habla en otras lenguas. ¿Cuál lengua? Según el Espíritu le dé que hable. Después de que los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo, si tú lees el libro de Hechos capítulo 2 en adelante, cuando llegas al verso 14, vas a ver que Pedro entrega el primer discurso de la iglesia. Este es el primer mensaje, es la primera predicación que los discípulos le entregan al pueblo como tal. Es aquí en adelante donde ellos empiezan a darle la aplicación a Mateo 28:19. Antes no, ellos primero tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo, primero tenían que recibir poder, como dice Hechos 1:8, y entonces ahora ya los discípulos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder, ahora Pedro da su primer discurso en el libro de Hechos capítulo 2, verso 14. Y empiezas tú a leer de ahí en adelante y te vas a dar cuenta que es aquí cuando se comienza a predicar el Evangelio. Es aquí cuando comienza el verdadero mover de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí cuando ellos empiezan a darle la aplicación al texto de Mateo 28:19. Antes no. Si leemos de aquí en adelante, vamos a ver a Pedro entregando el primer discurso que entrega la iglesia, entregando el primer discurso o la primer prédica o el primer mensaje que entrega la iglesia. Antes no. Por favor, necesito que entiendas esto. Este es el primer mensaje evangelístico que entrega la iglesia del Señor Jesucristo. Y si tú sigues leyendo el libro de Hechos capítulo 2, cuando llegas al verso 36, vas a ver que Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? En este primer discurso, Pedro, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, le da a entender al pueblo que
El mismo Dios que creó en Génesis, en el mundo estaba, que el mundo por él fue hecho, pero que ellos no le conocieron. Y no solo eso, sino que lo mataron, lo crucificaron en aquella cruz. Y cuando Pedro les entrega este mensaje y les dice, ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron al Mesías, ustedes no lograron entender que era Dios el que se les había manifestado en carne. Cuando ellos reciben este primer mensaje de la iglesia, este primer mensaje a través de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, dice que se compungieron de corazón y empezaron a preguntarse entre ellos y preguntándole a los discípulos, ¿qué haremos? Entonces, es aquí cuando se le da por primera vez la aplicación al texto de Mateo 28:19. Los discípulos ahora llenos de revelación, llenos de poder, llenos de autoridad y viendo un pueblo que recibió el mensaje, que está compungido de corazón, ellos aplican Mateo 28:19 y les dicen en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Él no le dijo en los nombres, no, Él les dijo en el nombre. Entonces acá cuando ya los discípulos están llenos de poder, están revestidos de la unción de Dios, comprenden que el nombre en el que Jesús ha mandado a bautizar es en el nombre de Jesús. Y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, para nosotros poder darle la aplicación correcta a Mateo 28:19, nosotros tenemos que entender todo este proceso hasta llegar a Hechos 2:38. No es que Hechos 2:38 está contradiciendo a Mateo 28:19. No es que Hechos 2:38 está haciendo una aplicación diferente o aparte de Mateo 28:19. No. Hechos 2:38 es la aplicación correcta de Mateo 28:19. Jesús dijo claramente, bautizándolos en el nombre. Es que no hay otro nombre, dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y tú y yo sabemos que el único nombre en el que podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espero que hayas entendido claramente cuál es la aplicación correcta de Mateo 28:19, el cual se da su cumplimiento en el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. Y si leemos un poco más abajo, Hechos capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estén lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note esto. Cuando Pedro con los 11 discípulos le dan la aplicación correcta por primera vez a Mateo 28:19, aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Entonces, es maravilloso entender la escritura, es maravilloso no tomar los textos a la carrera, sino poder discernirlos, leer el contexto, analizarlos a profundidad. Gloria al Señor. Y lo maravilloso de esto es que después de este primer discurso, usted va a ver la iglesia en movimiento, usted va a ver la iglesia llevando la palabra, viendo que la palabra corre y es glorificada, y ganando almas y bautizándolas a todas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Usted no va a encontrar ningún bautismo en la Biblia que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame bien, no hay ningún bautismo registrado en la Biblia que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
todos los bautismos que aparecen en la Biblia son en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo es donde hay perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo es donde está el poder. En el nombre de Jesucristo es donde hay salvación. En el nombre de Jesucristo es donde está, aleluya, la vida eterna. Y ya para cerrar, quiero dejarte algunos textos. Si tú deseas leerlos, anótalos si así lo deseas. Te los voy a poner también en pantalla. Hechos capítulo 2, verso 38, el cual es la aplicación correcta de Mateo 28, 19. Hechos capítulo 22, verso 16. Aquí es bautizado el apóstol Pablo también en el nombre de Jesucristo. Y Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sí, su nombre. Hechos capítulo 8, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está hablando de que no habían recibido todavía el Espíritu Santo, pero ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y para terminar, Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios te bendiga. Espero que hayas comprendido la aplicación correcta de este texto Mateo 28, 19. Si tienes dudas, consulta, me las puedes dejar ahí en la caja de comentarios y estamos para servirte.